Un negro como Gustavo Ramírez, Orozco, el Gueto hablando de economía en un país tan racista como Colombia, pues no es habitual e incomoda. Pero soy de las personas que mantengo la tesis de que hay que hacer algo o no hacer nada o hacer poco. ¿Sí? Yo me defino por la primera. Y esto pues es porque no me gustó la respuesta de Ana a mi propuesta de matrimonio. Me dijo que no y se escudó en la mamá, que la mamá pues sus temas. Pero concentrémonos en lo económico. Y yo siempre he dicho que uno tiene que ser muy cauto, muy puntual, muy estratega y muy técnico a la hora de responder en materia económica porque nos encontramos en una economía emergente o de mercado emergente y con economía subterránea, ¿sí? Y es muy complejo, una economía subyacente como la colombiana. Entonces yo escuchaba hoy un programa que se llama Vélez por la mañana, que lo grabaron en la noche y los invitados fueron Abelardo de la Espriella, el doctor Abelardo, José Manuel Restrepo y Bernal, Alberto Bernal, un banquero de inversión, un inversionista que especula con dinero que no es ilegal en banca de inversiones. Y José Manuel Restrepo plantea, ¿sí?, las soluciones al déficit. Recorte presupuestal, recuperar Ecopetrol, austeridad, bueno, en el gasto, mejor gestión. Y él sabe que lo que está planteando es falso. Porque cuando hablamos de déficits estructurales, déficit en cuenta corriente, déficit primario, pues él sabe que lo que está planteando esos paliativos no son reales, no funcionan. ¿Por qué? Porque José Manuel Restrepo sabe que el déficit viene Pastrana, Uribe, Santo, Duque, Petro. Y el que reemplace a Petro, sea Belardo o el candidato del presidente, seguirá el déficit porque es un déficit estructural. ¿Sí? Y lo que está planteando José Manuel es falso, no es real en materia práctica económica o en la praxis. ¿Sí? Países como Irlanda, no sé si sur o norte, cambiaron su tema tributario, llegaron las 5 mágicas de Wall Street, de la bolsa de valores, del Nasdaq, se instalaron allá y se demoraron 2 o 3 periodos presidenciales para poder tener ese crecimiento esperado y empezar a salir porcentualmente del déficit. José Manuel lo sabe y lo que le está planteando también nos dan herramientas a los economistas para decir que eso es falso, lo que él plantea. Y economías como Colombia, ¿sí?, que son una economía con mercado emergente y una economía subyacente, con un perímetro en el ciclo económico de economía subterránea, no encontramos pues de dónde vienen los recursos, pues es muy complejo. Entonces nosotros encontramos la definición en el Banco de la República del déficit, diferencia negativa, que a muchos se les olvida, entre ingresos fiscales y los gastos públicos. Y para salir del déficit, este déficit se financia normalmente con deuda pública, venta de títulos de tesorería del gobierno nacional. Simple. Pero vámonos más allá, porque pues alguien lo tiene que decir y lo estamos copiando. Las crisis fiscales en Colombia, o esta crisis fiscal, es un debate serio y no lo podemos tomar con tanto folclore como lo está haciendo José Manuel Restrepo, Bernal y en Vélez, ¿sí? Y nos toca pues plantear lo que es la práctica económica, lo que pasa con estos déficits. Entonces ya miramos la definición y miramos que es un desequilibrio y lo que plantea José Manuel Restrepo es un cauto alivio, ¿sí?, que no mejora el déficit. ¿Por qué? Porque el déficit normalmente es persistente, el desequilibrio de la economía en la cuenta corriente. Y nosotros venimos todo el mundo de una crisis. Y en algunos países
el déficit económico con economías, estos países muy fuertes, se reduce porcentualmente solo hasta la mitad, no en un 100%, sino en un 50%. Otros países se reducen el déficit en un 25%, otros países reducen el déficit en un 5%, ¿sí? Otros en un 3%, un 2% o un 1%, ¿sí? Entonces, ojo, en el caso de Colombia, hoy, tras la salida de Gustavo Petro, en el cronograma económico, en este ciclo económico, necesitaría el candidato que llegue a la presidencia, sea Belardo o sea el candidato del presidente, necesita 2 o 3 periodos más para, ojo, mitigar el déficit en un 2 o 3 o 4%. ¿Por qué? Porque la economía colombiana es emergente, subyacente y con algún tránsito por la economía subterránea. Al doctor José Manuel Restrepo se le olvida que muchas economías poderosas, China, Estados Unidos, Canadá, Japón, las Irlandas, han tenido superávit, pero el superávit también cae en el ciclo económico y en la línea del tiempo. Y que, así como cae el superávit, plantear la solución tan fácil en un programa en YouTube a un déficit y que él sabe que en la línea del tiempo económico no le da, pues es bastante complejo. ¿Por qué? Porque hoy toda la economía mundial, toda, sufre un déficit en cuenta corriente en los niveles más altos en los últimos 150 años. Esto no es culpa de que vamos a salir al azar y que Petro, listo, él tiene parte. José Manuel Restrepo también, porque el déficit está antes de que José Manuel Restrepo fuera ministro, durante el periodo que José Manuel Restrepo fue ministro, que también se disparó el déficit, y después de que él salga. Y si gana la presidencia, el déficit va a seguir. Entonces hablan de recuperar Ecopetrol, pasar a 1.500.000 barriles diarios. Hoy estamos entre 600 y 700 barriles diarios. Sigue el déficit. Que la estructura de recuperar sectores económicos, vamos a volver a sembrar algodón. Listo, exportamos algodón. Sigue el déficit. Que vamos a invertir en materia, en el agro, en vías, en no sé qué. Seguirá el déficit. El puto déficit sigue en materia práctica económica, porque yo he dicho, la economía siempre me dará la razón, así a ustedes les incomode. Entonces José Manuel Restrepo no nos puede salir con esta mentira, porque economías tan poderosas como Estados Unidos, que tratan de recuperar o salir de este déficit o reducir el déficit en un 100%, solo llegan a veces hasta el 25 o el 50%. ¿Sí? China, ¿sí? Que ha tenido bonanzas, ha tenido superávit. El superávit se le cae, a Estados Unidos se le cae el superávit, en Colombia tuvo un superávit petrolero y se cayó, ¿sí? Entonces, no podemos plantear estos facilismos por ganarnos un voto, y José Manuel Restrepo tiene que ser serio en materia económica, hay que hablar más de forma sesuda, de forma técnica y clara, no echándole mentira a la gente, porque el constituyente primario no entiende esto. Bueno, ¿cuántos millones de pobres hay en Colombia? Una cifra, 12, que el gobierno de Abelardo va a sacar a 5 millones de personas de la pobreza. Espectacular, la aplaudimos. ¿Qué pasa con el déficit? Se aumenta. ¿Por qué? Porque para subsidiar a esas personas o para sacarlas de pobre hay que subsidiarlas y aumenta el déficit. No es fácil, y en un periodo de 4 años jamás puede sacar un presidente de la República a un país como Colombia del déficit. Pongo el ejemplo del país vecino, más rápido sale el país vecino, que es potencia mundial y en reservas de petróleo, de gas, de oro, de coltán, sale más rápido ello. Colombia, ¿qué producto tiene? No, que el turismo, que se disparó el turismo, llegaron 2, 3, 5, 10 millones, 50 millones de turistas, sigue el déficit, porque es estructural y es muy complejo salir del déficit que hoy tiene agarrado del ancla la economía colombiana y a todos los ciudadanos colombianos.
Que vamos a disminuir los impuestos a 1.700.000 empresas que pagan impuestos de la mediana y pequeña empresa. Sigue el déficit. Que vamos a recuperar en los paraísos fiscales estos industriales con cédula tributaria diferente. Sigue el déficit. Porque el tiempo, la línea del tiempo, el ciclo de la economía, José Manuel Restrepo sabe que no le da, entonces no pueden seguir mintiendo en ese tema. Tienen que ser más coherentes con lo que dicen, con lo que plantean. Es una propuesta de gobierno y sobre eso lo evaluamos, porque en Colombia no se elige a una persona, se elige la propuesta, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esta vaina. Es muy complicado lo que están diciendo y necesitan reformular, reingeniería económica. Ese facilismo y salir que tienen la solución a todo, eso es falso y no cala. No cala. Entonces recuerden, el déficit en Colombia es estructural, gobierno tras gobierno. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Listo, que el presidente Petro hubiera tomado las decisiones diferentes. Vamos a invertir, vamos a darle dinero a los inversionistas, a los banqueros, a los empresarios, vamos a bajar los impuestos. Hoy seguiría el déficit, porque la economía es muy concreta, trimestres, semestres, anualidades y periodos presidenciales. ¿Qué hizo en esos 4 años? ¿Cómo ejecutó? ¿Sí? Que se aumentó el gasto, obvio, está subsidiando, ¿sí? Que no voy a subsidiar más, se disminuyó el gasto, ¿listo? Pero eso que disminuí, pues me afecta otra partida presupuestal, que es muy complejo, pues explicarles ahora. Entonces, a nivel departamental, 32 departamentos, todos están en un déficit. ¿Cómo salimos de eso? Es muy complejo en 4 años. Recuerden, están hablando con Gustavo Ramírez Orozco, el gueto. En materia económica, pues nos toca ser claros, coherentes y puntuales. No tienen hoy como propuesta de gobierno a José Manuel Restrepo de acabar con ese déficit. Si hace pues todo lo que está planteado. Es más, salen y hacen una emisión de títulos de tesorería en el Ministerio de Hacienda si gana la presidencia Abelardo y José Manuel. 1 trillón de pesos. 5 quintillones de pesos. Sigue el déficit. Es que no tienen cómo. Hoy tiene Colombia incinerado el flujo de caja. ¿Por qué? Porque el gasto está disparado y no solo en la reestructuración del Estado, en la gerencia del Estado, es cultura estatal. El Estado colombiano, la Constitución colombiana, los flujos de caja colombianos, la plata colombiana, la tributación colombiana funcionan así para crear mucho déficit, ¿sí? Y es la única forma hoy en materia económica de recuperar la economía, porque recuerden que es la diferencia negativa entre ingresos fiscales, que son impuestos, tributos, y gasto público. Si yo voy a reducir el gasto público y voy a reducir tributo, pues sigue el déficit, huevón. Es que es sentido común. Recuerden, Gustavo Ramírez, el gueto. Y espero que este video le llegue al doctor Abelardo, porque tiene que reformular la estrategia económica, porque José Manuel Restrepo está echando cuento. Y Bernal, que dice que maneja unas métricas y que antes de la primera vuelta pues había unos percentiles y deciles negativos en materia económica, y apenas ganó Abelardo, dice que los percentiles y deciles se dispararon. Aplaudimos eso, pero no tiene nada que ver con la recuperación porcentual del déficit estructural en la economía profunda colombiana. No, señor. Imagínense, Colombia tiene un tema tan complejo que los sectores más importantes de la economía hoy en Colombia, qué pena, son manejados por grupos al margen de la ley. Tampoco, o sea, por eso se llama economía subyacente, mercado emergente y parte de la economía subterránea. Es que salir del déficit no es tener cualquier cantidad de dinero en circulación, M2 o M1, no sé qué, ¿sí? Es otro tema más profundo que veremos en videos más adelante. Entonces, José Manuel, arregle su discurso, arregle la propuesta, que está mintiendo. Chao. Gustavo Ramírez Orozco, el gueto.